El día de hoy pensaba entrenar, pero recibí de un buen amigo una tesis sobre revisiones de gabinete. De la lectura de la misma se desprende que la autoridad fiscal no puede extenderse a los datos personales de terceros que no están siendo revisados. Solo puede ejercer las facultades que expresamente señale la ley. De lo contrario, no cumple con proporcionar esos datos requeridos. Se estimaría que incumpliría infracciones previstas en el 85, fracción 1, y se impone la multa del 86, fracción 1. Y para el tribunal colegiado esto no resulta jurídicamente aceptable. Es interesante conocer este criterio, pero a su vez hay que recordar que la contabilidad en el artículo 28, en sus fracciones 1 y 2, descansa también en el artículo 33, primer párrafo, apartado A del reglamento del código, en el que señala que los registros deben contener la documentación comprobatoria y también pasar por el test de los mecanismos de verificación de control interno necesarios. En este sentido, la documentación comprobatoria, que para el caso de arrendamiento es el CFDI, y se puede presumir que también puede existir un contrato, no necesariamente, pero lo que llama la atención es que para el contrato estos se suscriben nominativos. No me refiero a nominativos al criterio que utiliza si hay contratos nominados o innominados. Me refiero a la situación que se da respecto a que los contratos se expiden a nombre, razón o denominación social de quienes los suscriben, tanto en el prólogo como en el cuerpo como en el pie del mismo. De ahí se desprende que la contraprestación pagada se contempla en el CFDI, que por requisitos del 29A de código en su fracción primera señala que debe estamparse en la representación impresa del CFDI el nombre, razón o denominación social. Entonces, ¿qué se debe entender? Porque si el dato es sensible o no, porque pareciera que no es aplicable, que cuando alguien revisa ya se está ante datos sensibles, pero mientras se opera financieramente y se le va a dar efecto fiscal, no hay problema. Por lo tanto, pareciera que no hay igualdad procesal. En este sentido, si los datos a la hora de hacer el registro contable, la póliza descansa en un CFDI que no está mutilado, ya que para su registro contable el CFDI se tiene completo, es decir, quien realizó el asiento tuvo a la vista los datos que ahora reputan como sensibles, los tuvo para poder verificar el asiento y realizarlo. Gasto por renta, IVA, impuestos retenidos, total a pagar. En este sentido se aprecia entonces que son sensibles para el órgano jurisdiccional cuando la autoridad quiere revisarlos, pero dejan de ser sensibles a la hora de que se opera con ellos, lo cual es controvertido. También considero excesivo este criterio de anular la actuación de la autoridad, porque si resulta ocioso haber querido allegarse de la prueba de dichos datos, lo que ya está sancionado por el legislador, ya que en el artículo 2, fracción sexta, si mal no recuerdo, de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, se sanciona la conducta de la autoridad. Es decir, el contribuyente no debe de aportar la documentación que ya obra en poder de la autoridad, y aquí van más allá de eso. Ahora estiman que se anula la solicitud de información, por lo tanto hay ya un vicio. El órgano jurisdiccional se ha excedido, puesto que la sanción que el legislador prevé es no aportar lo que ya obra en poder de la autoridad. El error de la autoridad, que no debe ser grave, es que simplemente se le ocurrió solicitar documentos que él ya tenía en su poder y pudo haber revisado. Salvo que la contabilidad no hubiera sido aportada, entonces debiera fundarse y motivarse que al no encontrarse la documentación comprobatoria de la operación era necesario solicitarla.
los datos conforme a control interno y verificación necesarios que señala el artículo 33, apartado A, fracción 8 del reglamento del código, nos hace presumir que es dable solicitar dichos datos, ya que al formar parte de la contabilidad conforme al artículo 30 del Código Fiscal, la contabilidad debe ser puesta a disposición de la autoridad y es obligación del contribuyente salvaguardarla. Entonces, lo de datos sensibles no se entiende puesto que se opera con ellos a la hora de hacer el registro contable y son parte de la contabilidad conforme al 28 de Código, fracciones 1 y 2 y el 33 de reglamento. Entonces, no comparto la idea de que los datos son sensibles y también no comparto la idea del tribunal colegiado de haber sancionado como nulo el actuar de la autoridad, porque el legislador ya tiene prevista la conducta sancionadora, que para el caso está en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que es no aportar la documentación comprobatoria que ya está en poder de la autoridad. No, así que yo no puedo festejar este triunfo controvertido. Y bueno, esta solo es una posición doctrinaria, ya que no crea, modifica o extingue las disposiciones actuales ni puede sobrepasar una cosa juzgada. Agradezco la atención prestada, así como un abrazo a mi maestro de impuestos que me compartió la tesis a través de redes sociales, quien fue para mí mi primer maestro en el arte marcial fiscal o ajedrez fiscal. Saludos.